Dios los bendiga. Estamos contentos de que nos acompañen una vez más a la transmisión de este mensaje que creemos que es de bendición y de importancia para su vida. Que el Señor pueda bendecirlo a través de este mensaje. Vamos a continuar con el estudio de esta serie titulada La ciencia de la verdadera educación. En el primer tema hemos puesto las bases o los fundamentos de la educación. Y hemos entendido cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre. Y es a saber reflejar plenamente la gloria de su creador. Pero como consecuencia del pecado, el hombre no ha podido más hacer esta obra. Así que el Señor ha obrado con su amor y su misericordia, dándonos una vida de prueba para asemejarnos a Él de nuevo. Vimos además cómo la primera escuela establecida aquí en la tierra, la escuela del Edén, con los principios no de hombres, sino principios celestiales, fue puesta para que sirviera de ejemplo, y muchas más escuelas copien este modelo que el Señor quiso instituir en la tierra. Pero como consecuencia del pecado, el Señor ha tenido no que abandonar sus fines y planes de levantar al ser humano a semejanza de su creador, sino que ha adaptado el plan para que el ser humano pueda alcanzar la medida que el Señor estableció. Vamos a hablar de cómo el Señor ha adaptado esta educación para el hombre pecador. Pero vamos a empezar con una cita, que es la cita base para el inicio de cada uno de estos temas. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 53. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 53. Ahora como nunca antes, dice la sierva de Dios, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hay una necesidad que el Señor pone en su palabra para ti y para mí, para su pueblo especial y para el mundo, y es que conozcamos la verdadera ciencia de la educación. Vamos a ver cómo el Señor proyectó la verdadera ciencia de la educación en la escuela de los patriarcas, la escuela patriarcal, y cómo el Señor ha querido siempre por todos los medios posibles que su pueblo se acerque a Él. El Señor, después de haber creado a la santa pareja, lo hizo con el propósito de que esta pareja creciera y creciera en sus facultades, y mientras más estudiaba a Dios y sus obras, creciera hasta llegar a una plenitud. Pero nosotros conocemos la negra historia de la tierra y cómo la santa pareja fue expulsada de la primera escuela por apartarse de los caminos del Señor, por el pecado, por querer un sistema falso. El diablo le dijo, seréis como dioses, y el ser como dioses, el deseo de querer de ser superior a los demás, el deseo de querer ser como Dios de Eva, iba en contra del plan divino educacional de Dios, pues el plan divino educacional de Dios lleva a los alumnos al servicio. Cuando la santa pareja fue echada del huerto del Edén, se abrió un abismo. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y el versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dice que vuestras iniquidades, que vuestros pecados, lo que han formado es una separación entre el Creador y su criatura. Que el pecado trajo consigo muerte, dolor, sufrimiento, angustia, enfermedad, degradación. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina que tenía el hombre de Dios. Sus facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué iba a hacer Dios para que el ser humano alcance el propósito por el cual había sido creado? ¿Qué iba a hacer Dios si el ser humano había cambiado su naturaleza? ¿O Dios no abandonó al hombre? La sierva del Señor dice en el libro La Educación, en la página 32, libro La Educación, página 32, aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. Los grandes principios de la educación son inmutables, están afirmados eternamente y para siempre. O la sierva del Señor dice que aunque condiciones distintas, ¿cuál es la condición distinta? Antes no había pecado, hoy había pecado. Antes el ser humano tenía en su ser el amor abnegado, el amor al servicio. Le gustaba hacer las obras de Dios. La condición distinta es que ahora el hombre se volvió egoísta. El hombre no amaba más el servir. El hombre ahora amaba el ser superior a los demás. Rehuía el sufrimiento. No quería más el trabajo físico que le iba a traer sufrimiento. Era una condición distinta, pero a pesar de eso el Señor seguía teniendo un plan. Y el plan era de la misma escuela del Edén, porque los grandes principios educacionales de Dios no cambian, están establecidos enteramente y para siempre. ¿Y se acuerdan qué principios eran? Veamos qué principios eran. El aula era el huerto del Edén. El libro era la naturaleza. Los alumnos eran los padres de la familia humana y el gran maestro era el Creador, Cristo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo el Creador puede seguir siendo el gran maestro si el pecado abrió un abismo entre el maestro divino y sus alumnos llenos de mancha de pecado? Si la Biblia dice, vuestros pecados han hecho separación, ¿cómo puede ser? La respuesta la tenemos en la siguiente cita. Y vamos a leer y vamos a ver por qué o cómo Dios ha adaptado hoy la educación, ya que el Dios del cielo no puede de forma directa hablar con la raza humana. Él adaptó, mire la cita, La Educación, página 31. La Educación, página 31. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición, adaptado. La palabra adaptado quiere decir cambiar una cosa, modificar o ajustarla para que funcione. Dios tuvo que adaptar el plan educacional. Lo adaptó a la condición del hombre. ¿Cuál condición era? Del hombre después de la caída. Cristo figura como representante del Padre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los
maestros. Fíjese ahora, miremos en imágenes cómo el Señor tuvo que adaptar, cómo el plan educacional sufrió un cambio, la familia era la escuela, la naturaleza aún seguía y sigue siendo el libro. Los hijos ahora eran los alumnos y los padres eran los maestros. Pero veamos cómo el mismo maestro de maestros, el mismo creador, Cristo Jesús, seguía siendo el que iba a dirigir la educación. Los padres tendrían que recibir instrucción del maestro y darlo a sus hijos en el seno de la familia, la escuela, con el libro de la naturaleza. Ese es el propósito del Señor. Esa es la adaptación que el Señor dio en la educación, porque aún el Señor no tenía pensamientos de mal para el hombre. Él tenía pensamientos de paz. Quería redimir. Por eso la educación, la verdadera educación, es redención. O él pudo haber dicho, esta criatura rebelde, yo lo he creado. Con amor lo he sustentado. Pero se han abandonado mis caminos. Yo los desecho, pero el Señor en su gran misericordia adaptó un nuevo plan educacional. Cristo ya no podía hablar de forma directa con todas sus criaturas, pero puso a responsable de la familia, a los padres, a la madre y el padre, para que sirvan como educadores a sus hijos. Y Cristo el Creador habría que manifestarse solamente a los padres. La sierva del Señor dice en el libro La Educación, en la página 31, libro La Educación, página 31. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Oh, mis hermanos, solo aquellos, la escuela de los patriarcas, que estaban bajo la dirección de Dios, seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Solo el verdadero Hijo de Dios seguía el plan de vida que Dios había indicado al principio. Dios había puesto las condiciones más favorables. ¿Y qué condiciones eran esas? Ahora la sierva dice, las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida, porque usted sabe, poco después del pecado, con la muerte de Abel, por manos de su hermano Caín, se empezaron a abrir en dos grupos. Y dice la Biblia que Caín quiso huir de la presencia de Dios y fue que estableció ciudades para huir de la presencia de Dios. Pero los que seguían siendo de los hijos de Dios siguieron el plan de vida que el Señor había indicado al principio. Estos eran los verdaderos hijos de Dios. Esta era la verdadera escuela de los patriarcas. Miren lo que aún dice la cita. Miren lo que aún dice la cita. Los que se separaron de Dios. ¿Quiénes? Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y del vicio. Oh, dice que los que se separaron de Dios empezaron a hacerse ciudades y se congregaron, se reunieron en ellas. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en campos y cerros. Oh, qué gran diferencia hay entre los fieles del Señor,
los que siguen los principios del Señor, los que siguen la verdadera educación que termina en la glorificación de Dios, con aquellos rebeldes que abandonan los principios de Dios, que abandonan los fundamentos educacionales de Dios, que los que no son hijos de Dios son hijos de hombres. Y la diferencia es tan simple, mis hermanos. Y por ser tan simple es tan, pero tan dura. Los hijos de Dios, los que seguían los principios de Dios, fueron a vivir al campo, fuera de las ciudades. Pero los que se aferraron a los principios humanos erráticos de Satanás, se congregaban en ciudades. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde vivimos? Eso es lo que diferencia si usted está siguiendo la ciencia de la verdadera educación o la ciencia de la falsa educación. ¿Dónde pusiste a estudiar a tus hijos, a los jóvenes? Hoy la obra del Señor carece por falta de obreros. Quieran dejarlo todo, ir a predicar de lugar en lugar, que ministren iglesias, obreros bíblicos, médicos, misioneros. Pero los padres de los que se dicen ser del pueblo de Dios matriculan e inscriben a sus hijos en la falsa educación dentro de las ciudades y vuelven a hombres inútiles y débiles. Mientras la obra del Señor sufre y carece por falta de hombres que quieran servirle. O mande a sus hijos a las escuelas, a las instituciones que el Señor levantó para prepararlos, para que sirvan al Señor en medio del sufrimiento, porque es la base de la verdadera educación. O muchos dicen y se burlan de la carencia de las escuelas de donde yo vengo, pero no saben que esto es una bendición educacional que el Señor ha dado para su pueblo, para los jóvenes. El frío, el calor, la falta de agua, el tener que caminar, es una bendición. Estoy seguro que dará una cosecha para la gloria del Señor, porque saldrán jóvenes y señoritas resplandecientes de santa consagración e irán de lugar en lugar para llevar el mensaje del Señor. Con un principio básico. Mire qué dice la cita. No lo digo yo no lo inventé. ¿Sabe? Yo nací en esta obra conociendo la profecía. Y si yo tendría que elegir entre hablar de profecía o hablar de la ciencia, la verdadera educación, yo preferiría hablar de profecía porque es lo que estudio, es lo que me gusta. Pero Dios puso en mi corazón el compartir esto y también arde mi corazón por todo lo que el Señor ha mostrado y cuán rebeldes hemos sido al no hacer caso el mensaje del Señor. Sigamos leyendo. Cultivaban la tierra, el verdadero pueblo del Señor. Cuidaban los rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y sus caminos. Oh, esta vida es una vida independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar, meditar y aprender de Dios. Los que eligieron los caminos de Dios enseñaban a sus hijos los verdaderos principios de la ciencia, de la verdadera educación. Los padres fieles, los padres que en verdad obedecen a Dios, llevan a sus hijos a contemplar a Dios por medio de la Escritura y de las obras de la naturaleza, a su Dios creador. Y llevan a sus hijos para que desarrollen sus facultades físicas, mentales y espirituales y que les sirvan a su gran Dios y creador. Hablemos un poquito de un gran patriarca, Abraham. La Biblia habla de Abraham, mire,
para que nos sirva como ejemplo. Santiago capítulo 2, versículo 23. A Abraham se le llama amigo de Dios. El apóstol Pablo le dice en Romanos 4:11, el padre de todos los creyentes. Y en otro lugar dice, en Génesis 26:5, y oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y un texto más, Génesis 18:19, yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Si queremos ver la vida de un patriarca que siguió de forma rígida y exacta el método educacional de Dios, ese sabrán las referencias que hemos leído en la Biblia. Moisés en el libro de Génesis, el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, así lo denotan. Él siguió el ejemplo educacional de Dios. Y para entender cuál es lo que nosotros debemos hacer como padres, como madres y como hijos, vamos a estudiar un poquito cuál fue el método educacional que utilizó Abraham para su familia en esta escuela patriarcal. Patriarcas y Profetas, página 120. Patriarcas y Profetas, página 120. Dice: fue un gran honor para Abraham ser el padre del pueblo que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. En lo que le tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas. Guardaría la ley y se conduciría recta y justamente. También cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en justicia. La ley de Dios sería la norma de su hogar. Mire, fíjese, Abraham es el mayor ejemplo. Guardaría la ley, no traicionaría a Dios. Mire cómo Dios le llama al agarrar otros principios educacionales. Dios le llama traición. ¿Será que tú también has traicionado a Dios? Siguiendo principios educacionales que Dios no instituyó. ¿Sabe? Abraham no traicionaría a Dios. Por eso Dios lo eligió. Por su fidelidad, por su perseverancia y sobre todo por su fe. ¿Y sabe por qué fe? Porque creía en el plan educacional de Dios cuando la mayoría de las tribus y de los pueblos no lo creían. O cuán difícil es aceptar el plan educacional de Dios. Es solamente por fe y por medio de la gracia de Cristo que Él puede transformar nuestros corazones de padres, madres e hijos para que acepten el plan educacional del Señor. Mire cómo actuó Abraham. Una cita más, el mismo libro y en la misma página dice: la familia de Abraham comprendían más de 1000 almas. Más de 1000 almas. ¿O no es que Abraham tuvo una familia tan extensa? Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar a Dios, el único Dios verdadero, encontraban un hogar en su campamento. Y allí eran instruidos como en una escuela. Recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Así que pesaba sobre Abraham una gran responsabilidad. Educaba a los padres de la familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Oh, fíjese cómo Abraham abrió las puertas de su casa. Cada vez que alguien se convertía a Jehová, él los recibía. Era de más de 1000 miembros. Y él compartía los principios educacionales a los padres de cada familia y a la vez cada padre lo compartía a su familia. Y cuando ese niño que recibía los principios educacionales crecía,
lo compartía en sus hijos. Y ese era el propósito del Señor, que familia tras familia lleven el mensaje del Señor. Veamos un poco más en la siguiente imagen. En la antigüedad, el padre era el jefe y sacerdote de su propia familia y ejercía autoridad sobre sus hijos. Aún después de que estos tenían sus propias familias, sus descendientes aprendían a considerarlo como su jefe, tanto en los asuntos religiosos como en los seculares. Mire, encontramos que en los principios que el Señor instituyó, siempre el padre de familia, en el temor de Dios, es considerado como jefe. Y vemos en la experiencia de Abraham escogiendo la esposa de Isaac, Rebeca, en Génesis capítulo 24, cuando él ya tenía 40 años. Y así lo vemos y así lo encontramos. Porque Isaac fue educado en los principios educacionales de Dios. No dijo, ¿sabes qué, padre? Yo tengo 40 años, así que yo escojo, yo veo qué es lo que elijo. Oh, no, mis hermanos. No era el propósito del Señor. Que los jóvenes se rebelaran a los padres. Hoy encontramos que desde muy pequeños se rebelan. Pero casi siempre es la culpa de los padres, que educaron en una falsa educación a sus hijos. Y después se quejan, no me hacen caso, no quieren asistir a la iglesia. Si usted lo educó en el mundo, y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si usted sembró en su hijo en una falsa educación, el apartarse de Dios, y usted me dirá, ¿cómo yo no sembré el apartarse de Dios? Pero la falsa educación, eso es lo que enseña a exaltarse a uno mismo. Aprender de los libros de la ciencia de forma solamente memorista y haciéndose reflectores de hombres. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere reflectores de hombres y de ideas. Dios quiere que su hijo aprenda del conocimiento de la sabiduría infinita, que Dios lo da a través de su sagrado libro y de la naturaleza. Eso es lo que quiere Dios. Pero usted lo mandó a otro lado, que sea débil. Pídale al Señor que le guíe y le muestre qué es lo que quiere Dios para su familia. No se aventure a seguir los caminos de este mundo, porque en los siguientes temas vamos a ver qué es lo que le pasó al pueblo por aventurarse tras el camino de las naciones. Vamos a seguir leyendo. Abraham trató de perpetuar este sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario unir a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Era necesario que la familia esté unida, no separada, para hacer una barrera en contra de la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. ¿Idolatría generalizada y arraigada en aquel entonces? ¿No es acaso que la idolatría, la inmoralidad, el vicio y el pecado han llegado al clímax en este momento? ¿No es acaso cierto que el Señor está a punto de derramar su ira y a venir porque la idolatría se ha generalizado por todo el mundo? ¿No es acaso momento de rechazar todo sistema educacional y unir a nuestra familia en principios educacionales que nos llevarán solamente a la salvación? ¿Acaso no será relevante que usted le ponga atención a la educación de Dios cuando se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo? ¿No es acaso que la gente, cuando usted ve aún dentro del pueblo de Dios a jóvenes preparándose para servirlo fuera en la naturaleza sin buscar un título porque quieren servir a Dios,
¿No acaso dentro del mismo pueblo de Dios ponen el dedo acusador y dicen, mire cómo pierde el tiempo y usted manda a su hijo a estudiar a otro lado? ¿No se está cumpliendo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno? Esperemos el juicio del Señor y veamos la retribución para ver quién se equivocó en cuanto a la educación. ¿Sabe? Dios no se equivoca. Vayamos a seguir leyendo. Dice, Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas paganas. Miren los principios que enseñaba Abraham. Los alejaba y los alejaba. ¿No es el mensaje que Dios dejó a su pueblo? ¿Acaso la sierva de Dios hace 100 años atrás no está diciendo, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades, este es mi mensaje? Abraham trataba por todos los medios de separar a su familia y la corrupción de la inmoralidad para que no presenciaran sus prácticas paganas. Sigamos leyendo. Pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Esta no era la educación que el Señor quiere. Que se vayan a familiarizar con los mundanos, con los paganos. Abraham, en la sabiduría que Dios le había entregado, sabía que la familiaridad, el contacto con los paganos iría corrompiendo insensiblemente sin que él se diera cuenta. ¿Cuántos padres no entienden esto? ¿Cuántos males se evitarían padres y madres si entendieran los principios educacionales de Dios? Si entendieran que sus hijos, que sus hijas, por el contacto con los paganos y con todo lo que hacen, insensiblemente están bajando los principios y los valores que quizás usted quiso enseñarle en casa. Y después dice, ¿y cómo mi hijo se alejó? Si yo le enseñé principios. Es porque el ser humano está bajo un principio básico, que de la contemplación viene la transformación. Y si lo que contemplan es vicio, si lo que contemplan es maldad, todo tipo de pornografía, la televisión misma, en eso se transformarán. Oh, Dios nunca quiso que su pueblo se una con el mundo. Él mandó que su pueblo se aleje del mundo. Cuando el Señor le dio las tierras a su pueblo, le dijo, vayan, conquisten y échenlo. Pero el pueblo de Dios no hizo caso al consejo estricto del Señor y los hizo tributarios. Que usted encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 1, en el versículo 20 en adelante, hasta Jueces capítulo 2, hasta el 3, cómo el pueblo tuvo que sufrir. Porque el Señor le dijo, si tú convives o te familiarizas con esos pueblos paganos, esos pueblos serán como espinas en vuestros costados y sus dioses serán como tropiezo. Y hoy se cumple la palabra del Señor. Por mezclarse con los mundanos, salí de las ciudades, dice el Señor. En la página 121 del libro Patriarcas y Profetas dice, era sabio arreglo, dispuesto por Dios mismo, no por Abraham, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos, para hacer de él un pueblo separado. Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras. Mire qué duro habla la palabra del Señor. Aún si tus parientes son idólatras. Oh, la sierva dice que él había separado a Abraham aún de sus parientes. Era el sabio arreglo dispuesto por Dios el que consistía en aislar a su pueblo, aislar, separarlo de los idólatras, porque sabía que la relación con ellos los iba a rebajar en moralidad. Sigamos leyendo. Había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que él
para que el patriarca pudiese adiestrar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras que hubiera rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuese conservada en su pureza por sus descendientes de generación en generación. Dice una cita más, sigamos leyendo. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movía a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. Mire, ¿qué es lo que Abraham veía como el legado más precioso, como el tesoro más precioso? Era el conocimiento de los estatutos divinos. Pero cuán equivocados están los padres hoy. Piensan que el legado más precioso es dejarle una carrera universitaria, una herencia material, cuando eso no importa. Parece que nunca leyeron la parábola de Cristo, de este rico que dijo: ¿qué haré? Tengo muchas posesiones. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿para quién será? Lo material nunca es un tesoro, una herencia para el joven, para el niño. La herencia y el tesoro más grande que un padre le puede dar a su hijo es el conocimiento del único Dios verdadero, Jehová el eterno, principios rectos que hagan de él un amo de circunstancias y no un esclavo. Pero fíjese, Abraham no solamente enseñaba de la boca para afuera, no le decía a los hijos vayan a la iglesia y él se quedaba en casa. No le decía a los hijos aprende a amar a Dios y él no lo amaba. No le decía a los hijos estudia la Biblia y él no lo estudiaba. Mire cómo enseñaba Abraham. Patriarcas y Profetas, página 121. Su propio ejemplo. Enseñaba con su propio ejemplo la silenciosa influencia de su vida cotidiana. Era una constante lección, la integridad inalterable, la benevolencia, la desinteresada cortesía. Había en esa vida una fragancia, una nobleza, una dulzura de carácter que revelaba a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. Abraham no descuidaba ni siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y simpatía como coherederos de la gracia del Señor. Esta era la educación del cielo. Sigamos leyendo. En Abraham no se vería negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos. Muchos padres manifiestan un sentimentalismo ciego y egoísta, un mal llamado amor, que deja a los niños gobernarse por su propia voluntad. Esto es ser cruel hacia la juventud y cometer un gran mal contra el mundo, porque la herencia que se está dando son hombres débiles y corruptos que cuando venga la prueba y la tentación caerán y se pondrán de parte del archienemigo del cielo, y dándole espalda a Jehová nuestro Dios, y dándole espalda a la educación que el Señor nos dio. Esto es una crueldad, dice la sierva, hacia la juventud, y es cometer un gran mal contra el mundo. Mi hermano, Dios no te mira a ti cuando te vas el sábado a la iglesia con la corbata. Dios no te mira a ti por el título que tienes. Dios te mira desde una perspectiva muy diferente. No es porque a veces llevas a la iglesia a tu familia. ¿Cuándo te mira el Señor? En el libro Dios nos cuida, en la página 195. Dios nos cuida, página 195. Un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. Dios mira al hombre y lo mira en lo que es en su familia. La vida de Abraham estuvo señalada por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová,
cultivaba la religión del hogar. El temor de Dios llenaba su casa. Él era el sacerdote de su hogar. Consideraba su familia como el depósito más sagrado que Dios le había dado. Su familia era el depósito más sagrado. Cultivaba la religión en el hogar. La palabra de Jehová de forma estricta se cumplía en su familia. Oh, muchos padres dicen, es que yo no tengo tiempo de educar a mis hijos en la religión. Yo los mando a la escuela sabática. Yo los mando a tal lugar. No tengo tiempo, yo tengo que trabajar. Leamos la siguiente cita del Hogar Cristiano en la página 163. El Hogar Cristiano, página 163. Una de las grandes razones de que haya tanto mal en el mundo hoy estriba en que los padres dedican su atención a otras cosas, que es la que es de suma importancia, como adaptarse a la obra de enseñar a sus hijos con paciencia y bondad en el camino del Señor. Dice que una de las grandes razones por el cual el mundo de hoy está como está es porque los padres cristianos, los padres del pueblo del Señor, no le han dado importancia a la verdadera educación en sus hijos. No se han adaptado en la obra de enseñar a sus hijos. Muchos ni siquiera estudian la escritura para enseñarle a sus hijos. La sierva del Señor dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 149. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 149. Todos deben ser instruidos en las cosas de la Biblia. Todos, dice. No hay excusa para decirle, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, es que yo no sabía la Biblia. Si ella, la sierva del Señor, hablando, dice que todos deberíamos ser instruidos en las cosas de la Biblia. Existe demasiado conformismo. No hay interés en estudiar esto. Mire qué es lo que dice la sierva en la siguiente cita. Nos conformamos con demasiada facilidad con lo que hemos alcanzado. Nos sentimos ricos y con abundancia de bienes y no sabemos que cada uno de nosotros es un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo, dice la Escritura. Nos conformamos con el nivel espiritual pobre que tenemos. Y dice la Biblia que somos pobres, miserables, ciegos, desnudos. La sierva del Señor, hablando de forma solemne, dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 133. Si vuestra familia es irreligiosa, hablando a los padres, testifica de vuestra negligencia e infidelidad. Si mientras estáis relacionados con la causa sagrada de Dios, vuestros hijos son negligentes, irreverentes y no tienen amor por las reuniones religiosas ni la verdad sagrada, es algo triste. Una familia tal ejerce influencia contra Cristo y la verdad, pues dice Cristo, el que no es conmigo es contra mí. Si tus hijos son irreverentes, no les gusta la verdad sagrada, tu familia es oprobio para la causa del Señor. Dura palabra es esta, le dijeron a Cristo. ¿Quién la puede oír? Leamos una cita más. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 197. Tenemos una verdad sagrada, santificadora, que nos prueba, y si nuestros hábitos y prácticas no están de acuerdo con la verdad, pecamos contra una gran luz y somos proporcionalmente culpables. La suerte de los paganos será mucho más tolerable que la nuestra en el día de la justicia retributiva de Dios. Sigue diciendo además en la siguiente imagen, todos los atajos, todas las enseñanzas que no exalzan la ley de Dios como norma del carácter religioso son espurias, son falsas. La perfección del carácter es una obra que dura toda la vida. Es inalcanzable
para aquellos que no están dispuestos a luchar por ella de la manera que Dios lo ha designado, a pasos lentos y trabajosos. No podemos permitirnos cometer un error al respecto. Oh, mis hermanos, Dios nos dio una obra que dice que es inalcanzable, la obra de la transformación del carácter. Es inalcanzable para aquellos que no están dispuestos a luchar bajo los principios educacionales de Dios. Oh, mi hermano, Dios no me llamó para mentir, Dios me llamó para decir la verdad. Y si usted no toma los principios educacionales de Dios, eso va a cosechar. Si usted no toma los principios educacionales de Dios, en vano está siguiendo un cristianismo espurio, porque todo lo que no exalta la ley de Dios es falso y es espurio. Dios quiera poner en tu corazón el que tú entiendas la importancia de este mensaje y te prepares para que te encuentres con Cristo en gloria bajo los efectos que puede dar la ciencia de la verdadera educación. Si quieres conocer más de esto, yo te invito a que llames a los teléfonos en pantalla. Que el Señor te bendiga.